No, sí se estaba transmitiendo, pero se cortó. Ya le di transmitir, dice que está iniciando. A la vez, si no tienes calor, o soy yo. Eres tú, guapo. Ahí está. Parece que, ya está iniciando y ya hay alguien viéndolo y parece que eres tú. Sí. ¿Sí? Sí, dos personas. Que es mi celular y tú. Bien, ahora sí. Fíjate que he visto podcasts o transmisiones que les pasa lo mismo. Y digo, qué güeyes están. Y ahorita que nos está pasando esto es como, qué güey estoy. Pero Siempre mira, siempre lo está, exactamente. Bueno, buenas noches, gente. Esos dos bonitos espectadores. Les vamos a contar una anécdota graciosa fuera del tema de terror. Resulta que llevamos como 7 minutos hablando de una anécdota. Y resulta que no estaba transmitiendo, o hubo un error de Facebook Live que no nos los permitió. Así que valemos que eso. Pero ya ahora sí vamos a iniciar con esta historia que nos manda Fergali. Ya sería la segunda vez que lo leemos, pero no importa, porque estamos aquí para ustedes. Exactamente, y está buena, la verdad. Bien, Fergali nos envía. Ok, aquí va. Esto me pasó despierto, en mis 5 sentidos y sin estar sugestionado, pues andaba enamorado. Antes de estar en el puesto en el que estuve de botones, ya saben, el chico que anda por todo el hotel por maletas, mantenimientos y servicios. Una vez, al trabajar de noche, cabe decir que dentro de las labores del botones hay algunas que implican estar en todos lados del hotel, como la azotea del hotel. Así que dentro de las labores, a las 4 am se tienen que apagar las luces de los reflectores de un anuncio lateral en la parte superior del hotel. Yo, por ahorrar tiempo, generalmente los apagaba a eso de las 3:30 de la mañana. Ese día quería hacer mis labores rápido. Antes subía a la azotea. Cabe decir que siempre llevo mi teléfono para distraerme, ver memes y en ese entonces estar platicando con mi ahora exnovia. Estaba muy fresca la noche para hacer agosto. Subo, busco los apagadores que están en la parte descubierta de la azotea, apago los reflectores y sin despegar la vista del móvil, por los mensajes melosos de ese entonces, me acerco a la torre de interruptores, acciono el apagador y al momento que se esfuma la luz, noto que al lado de mi campo visual, o sea, la vista periférica, hay una figura que llama mi atención. Al principio pensé que era un pájaro muy grande, pero al girar la cabeza, contándolo aún me hace temblar. En la esquina de la azotea, casi al borde, veo la figura de una mujer en posición de rezo, dirigiendo su vista corporal hacia mí. No sé si me explico, pero con la mirada fija al suelo. Mi cerebro trabajó de manera rara en ese momento, así que de momento no me asusté, sino que fue más un sentimiento de surrealismo, como si mi cuerpo entero se preguntara si eso realmente estaba pasando. Me quedé frío por un segundo, uno muy eterno. Luego, una brisa de viento me reincorporó a la situación. Caminé de a poco en dirección a la entrada de la azotea y dejé de ver un segundo la figura para asegurarme que la puerta estaba cerrada. Regreso la mirada a esa cosa y noto cómo estaba más cerca de mí, lo cual hizo que todas las alertas rojas en mi ser se activaran al unísono, con lo cual no dejé de ver a la señora, que ahora que lo pienso, mejor su cabello más que parecía un cabello, era como una especie de capucha, como las que usan las monjas. Estábamos allá afuera, estábamos ahí frente a frente, y yo a 1 metro de la luz, de la salida. Lo único que hice fue entregarme a correr lo más rápido que pude para entrar al hotel y sentir la puerta azotarse detrás de mí. Me quedé con las manos sobre la cerradura de la puerta, asegurando que ésta no se moviera, ya que es vieja y que de un buen jalón podría ceder. El ambiente era fresco y callado.
Nada de forcejeo del otro lado. Llámalo curiosidad de la tonta, pero escuché unos leves susurros alejarse mientras me quedaba en la puerta. Bajé al lobby más blanco que la leche y cagando ladrillos, pero para no asustar a mi compañera, la cual sí es sensible a esas cosas, no le comenté nada y me lo guardé. Tiempo después le conté lo sucedido a ella y me platicó que una señora medio rara se metió al elevador luego de que yo me subiera a hacer mis actividades. Mindfuck adicional, solo había habitaciones ocupadas en la planta baja. Vaya. Chan, chan, chan. Chan, 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 exactamente. Sucedido a ella. Fíjate que mi hermano estuvo trabajando bastante tiempo en hoteles y me contó 2 que 3 anécdotas, que quizá sea para otro programa, referente a personas que deambulan solas por el hotel. Es decir, una persona cuando se hospeda en un hotel puede estar a la hora que quiera, donde desee, ¿no? Pero no sé, hay ciertas conductas que pues no van. He leído por ahí que luego personas van a hoteles a realizar rituales que no pueden realizar en un lugar específico, ya sea por la cantidad de personas que se encuentran en ese edificio que necesita para su ritual o algo más. ¿Tú qué opinas, Max, de esa anécdota? Sí, es una Que anécdota bastante interesante, porque en primera instancia podría parecer algo, no sé cómo explicarlo, podría parecer algo sin mayor importancia, ¿no? Pero si uno lo pone en perspectiva, al menos yo que he vivido una experiencia ni siquiera similar, más o menos parecida, Ajá. puedo ponerme en los zapatos del chico y decir, oye, sí es escalofriante, ¿no? El tan solo pensar que eso pudiera pasarte es aterrador. Y Sí. lo que mencionas de que algunas personas iban a hacer rituales a hoteles, por ejemplo, pues está la famosísima historia de Hotel California, ¿no? Donde Sí. según durante muchísimo tiempo se realizaban este tipo de ritos e invocaciones. Órale. Pues sí es tan solo mencionar el hecho de que eso pueda ser cierto, te pone incómodo, ¿no? Sí. Ahora, el pensar que tú puedas vivir esa experiencia, uff, es todavía más aterrador. Ahora imagínate este chico que vivió eso, y fíjate, es interesante también cómo menciona que primero pensó que era un ave. Porque parte también del simbolismo que se le dan a estas cosas es que esa es la representación de los temores de la humanidad, del hombre. Puede que él en una instancia pues haya querido, o también es parte también del razonamiento, ¿no? Ajá. Querer encontrarle una forma lógica a lo que está pasando, a lo que estás viendo. Cuando escarbas por toda lógica posible, cuando tratas de desentrañar ese misterio, ese enigma, ¿no? Que se esconde en la oscuridad y no lo logras, es ahí cuando comienza el verdadero terror, ¿no? Sí. Pero incluso aunque lo logras desentrañar, cuando él descubre que es una mujer ahí que está parado, es como de, ok, yo vengo a trabajar, ¿no? Vengo a subir al lobby, vengo aquí a pagar, y de repente hay una mujer. ¿Qué hace una mujer aquí arriba? Si se supone que es únicamente para empleados, ¿no? Y aún así más, ¿qué hace una mujer en esta parte del hotel a esta hora de la noche? Y es ahí cuando dices, no puede ser, ¿no? Ajá. Imagínate el pavor, el terror que debe haber sentido en ese momento. Fíjate que Stephen King decía que el miedo a lo desconocido es el que perdura, el que siempre acabamos recordando, ya que ese desconocimiento está arraigado desde nuestros orígenes como especie. Nuestro miedo natural de niños a la oscuridad nace precisamente en nuestro origen. Nosotros, al tratar de cuidarnos dentro de cuevas o ya en la noche, teníamos miedo al no saber qué nos podía lastimar. Eso se fue inculcando en nuestra memoria genética hasta el punto de que todavía muchísimos años más tenemos ese miedo que hoy en día puede llegar a ser irracional, pero si te pones a pensarlo un poco es bastante lógico. Sí, claro, el miedo a lo desconocido siempre ha sido uno de los mayores aciertos de eso, ¿no? Uh-huh. El pensar que puede haber ahí es lo que hace volar tu imaginación y te puede enloquecer nada más de imaginarlo.
Sí, Pero sí, sí resulta interesante. Por eso es que es tan atractivo el terror, el miedo, el horror. exactamente. Porque ahí es donde puede volar la imaginación. Nos causa también fascinación lo desconocido. Sí. Es interesante. Yo he tenido experiencias con novelas de terror que sinceramente he tenido más miedo a leer que al ver una película. O sea, yo soy súper miedoso, casi cualquier cosa me da miedo. Pero esto, leer, como tú te estás imaginando todo y no llega a ser completamente este algo que estás viendo, hay algo, tiene algo especial que hace que todavía te dé más miedo. Sí, claro. Por mencionar un ejemplo, yo estaba leyendo, ahorita ya no recuerdo, precisamente por lo mismo, ¿no? Por el miedo que me causó. Ajá. Estaba más chavo, haber tenido unos 14, 15 años, cuando empieza esa fascinación, ¿no? Por conocer un poco más de todo. Por aquellos años yo estaba leyendo un libro de Edgar Allan Poe, Ajá. ya sabes, ¿no? Uno de los maestros Del terror. del terror, de las novelas detectivescas, etcétera, ¿no? Claro. No recuerdo el nombre de la obra, si no se les recomendaba, pero estaba muy bueno. En esa ocasión, un amigo, la escena que les planteo, un amigo iba de paseo con otro, fueron a unas catacumbas. El punto es que uno de los dos ya había hartado al otro con sus comentarios, ¿no? Ya ese tipo de personas, ¿no? Como la morra castrosa que te desespera hasta Sí, el sí, sí. hartazgo, ¿no? Pero era tanta la desesperación que ya ansiaba matarlo, ya ansiaba acabar con su vida. En eso, en medio de las catacumbas, fueron un paseo nocturno, digo, ¿quién va a pasear ahí? Y estando allí, el amigo aprovecha la oportunidad y noquea al otro, lo golpea con una roca. Y el amigo cae inconsciente. Para eso el otro había preparado el lugar. Había acabado una cueva, había una parte de las paredes, había quitado las rocas. Es ahí cuando entonces su amigo lo agarra, lo mete a la cueva y empieza a bloquearla. La empieza a poner con rocas y le empieza a llenar de cemento para que no pueda salir y dejarlo ahí atrapado. Él pensó primero que lo había matado, pero no revisó el cuerpo y resultó que estaba vivo. Es entonces cuando este amigo despierta, pero el otro que está afuera está a punto de terminar el sello del muro. Y Ajá. entonces el otro empieza a gritar, a batalear, ¿no? Porque no sabe qué está pasando, lo están dejando encerrado. Es entonces que empieza a golpear y el otro disfrutando de los quejidos y del horror de su amigo. Entonces cuando pone el último ladrillo, el que está adentro deja de gritar, así de la nada. Y se escucha un silencio profundo dentro de las catacumbas. Y el que está afuera se queda extrañado porque dice ¿qué pasó, no? Ajá. Se supone que lo está enterrando, pero enterrando vivo. O bloqueando vivo, no sé cómo decirlo. Y se queda todo en silencio y entonces el otro dice, ¿qué está pasando, no? Y por alguna razón esta sensación de, oye, pues ¿qué le pasó entonces? ¿Por qué dejó de gritar? Se supone que lo están atando ahí y no pelea, no hace nada. ¿Qué ocurrió? Es ahí cuando dejé de leer la historia y después ya no la continué por lo mismo, ¿no? Que me dio cierto miedo. Sí, sí. También siempre he sido bastante miedoso y miedo ahorita, ¿no? Y aquí Pero es estamos en un precisamente esa, programa. exactamente, quizá. Y exactamente esa fascinación, ¿no? O sea, yo quedé, wow, ¿qué está pasando aquí, no? Ajá. Ese shock de... Claro que también era de las primeras novelas o literaturas de terror que leía. Pero ese shock de qué está pasando, ¿no? Encontrarle esa explicación lógica a lo que está ocurriendo siempre ha sido de los mayores misterios. Porque Sí. si uno no puede explicarlo, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? ¿Tú qué opinas? Sí, esta manera en la que el cerebro trata de buscarle siempre una lógica a lo que sea que exista su realidad, siempre ha sido uno de los temas de interés en el ámbito psicológico, pedagógico y filosófico principalmente, porque, por ejemplo, hace tiempo yo seguía un canal de YouTube. El sujeto comenta una historia en la que de niño había escuché un ruido en la noche, la clásica, ¿no? Pero pues hay gente que su instinto de supervivencia parece que no funciona porque en lugar de quedarse ahí van y baja al primer piso donde está la cochera y ve a lo que él describe como una especie de demonio, de un ser repugnante. Él menciona que se queda paralizado ahí donde se encuentra y ve como simplemente este ser se escabulle y se va. Él dice que no, por un buen rato no mencionó la historia o su anécdota, pero
pasar los años, él mismo trató de convencerse de que a lo mejor lo que vio no era eso, que era un gato. Se convenció tanto que cuando él recordaba esa experiencia, siempre recordaba a ese ser como un gato. Pero dentro de él mismo sabía que esa cosa no era un gato. Él le mencionó en una plática a una prima, creo que una prima, que es psicóloga. Y ella le dijo que a veces las personas cuando tienen traumas muy fuertes, lo que el cerebro hace es ya sea o eliminar el recuerdo o modificarlo para que cause el mayor daño psicológico posible en la persona. Así que quizá ese gato que él por años intentó convencerse de que era, no era eso, sino realmente lo que en un principio nos contaba. Sí, claro. Bien, vamos a continuar con la historia, bueno, la anécdota que nos manda Barbie. Barbie nos mandó bastantes, pero en esa ocasión solo elegí una porque nos va a llevar aquí toda la noche, toda la madrugada. Aquí amaneceríamos. Exactamente. Max, ¿quieres leerla? Claro que sí. Bien, esa historia es un poco extensa, pero se ve bastante prometedora. Sí es. Dice, ok, para esta historia quiero abrir este paréntesis. Desde que iba a mediados de primaria he tenido sueños medio predictivos, como déjà vus, pero solo por segundos. Ejemplo, unos segundos un local o un lugar, unos segundos un rostro, unos segundos una acción o palabras. Pero la sensación que me dan se queda por mucho rato. Al día siguiente pasa el déjà vu. No sé si esto es una habilidad o qué sé yo. Yo les digo déjà vus, cierro paréntesis. Vamos a retomar. A la yo de 11 años cuando hacía su catecismo para sus 15. En una de las pláticas, la que daba la clase nos platicaba que si soñábamos con demonios o con el diablo, y más cuando empezábamos a acercarnos a Dios, como ella decía, era para confundirnos, para darnos miedo y que nos alejáramos de él. Ya saben, las típicas pláticas de conectar la bola de niños y así. Bueno, eso es relevante. En un punto del futuro de esa historia. Yo nunca soñé con eso o con esas parecidas hasta 2 años después, en mis 14 años de edad, unos meses antes de cumplir mis esperados 15. Bueno, este sueño va así. Estaba con mi mamá en el centro viendo unas cosas para la fiesta, y en eso nos secuestraron unos matones. ¿Por qué? No lo sé. Mis sueños son extraños. El chiste es que nos tenían en un lugar muy parecido a la casa de una tía. No era la huesera, remarco. Esto porque se parecía a la casa de una tía del lado de mi mamá, XD. Ahí estaba un señor que con solo verlo supe que estaba solo, y ni quien lo velara si le pasaba algo. Cosas que los sueños se transmiten porque son sueños. El señor se zafó de las ataduras y nos ayudó a escapar. Se sacrificó para salvarnos. Aún en medio del sueño se lo agradezco. Salimos como pudimos de la casa, y yo volteo para ver al señor por última vez, y lo vi que le daban de balazos. Luego se aventaron a él, mi mamá y yo corrimos mucho. Y ojo a esto, imagínense estar en el centro, luego estar por el malecón, y de ahí por el Floresta. Cosas de sueños XD. Si se preguntan por qué ahí en el Floresta, es porque ahí estaba la iglesia donde iba a ser mi catecismo, e iba a ser el lugar de la misa de mis 15 años. Bueno, llegamos a la iglesia y volteo atrás porque nos estaban persiguiendo, pero ellos también venían corriendo y de un momento a otro se transformaron en demonios, porque sus ojos pasaron a ser de negro normal a negro dorado y algunos rojos. Su piel se volvió negra con matices rojos, le salieron cuernos y colmillos y empezaron a correr en 4 patas. Le digo a mi mamá que corra más rápido, que ya casi llegamos a la iglesia, que ahí no podrán entrar. Entramos en plena misa y arranqué la puerta como pude. Aunque hicimos ruido con eso, el padre y los que estaban en la misa ni caso nos hacían. Yo pasé por el pasillo principal con mi mamá por un lado, pidiendo ayuda a todos y al padre para que sacaran a esas cosas, pero nadie me escuchaba. Por más que gritaba y por más que golpeaba en la puerta, el padre empezó a decir lo típico Este es el cuerpo de Dios, y para comulgar empezaron a cantar, y yo más y más gritaba y nadie me hacía caso, y los demonios entraron como si nada a la iglesia, y solo recuerdo haber gritado mucho antes de despertar y que ese chamuco me tomara.
desperté toda sacada de pedo, agitada, con sentimientos de impotencia y enojo. No le conté a mi mamá del sueño, porque me diría algo como fue un sueño, no pasa nada. El tiempo pasó, y pasaron como unos 3 o 4 meses. Y fuimos a una misa, en esa iglesia para hablar con el padre después de esta, de decirle, como si no importara cambiar, que otro padre diera la misa, porque el padre que iba a hacer la misa era el mismo que le hizo la misa a mi mamá en sus 15 años, con ella, quería y por mí estaba bien. Bueno, el punto es que cuando entró a la misa, estaba decorada igual que la de mi sueño, las mismas personas y el padre igualmente vestido que el de mi sueño. Yo estaba sacada de onda en plena misa y yo estaba con mucho miedo y nerviosismo. Mi mamá me preguntaba por qué estaba así, pero yo no podía decirle nada. No me iba a creer, y más porque no le conté del sueño al momento en el que iba a tomar. En ese momento me iba a tomar como loca. La misa pasó, y en la parte de la convulgación yo estaba con el Jesús en la boca y el quesito. Y le dije a mi mamá, me quiero ir de aquí, ahora antes de que el padre hable. Mi mamá me dijo que faltaba poco para que terminara la misa, que no me desesperara y que me calmara. Tenía mucho miedo de que alguien pasara por la puerta y más porque la misa, la misma tonada de la canción que soñé que sonaba en el momento. Cerré los ojos cuando la banda dejó de tocar, diciéndome mentalmente, ya valió, llegó mi hora. No puedo salir de ahí antes. Pero pasó el momento y todo normal. Cuando acabó la misa salí más rápido dejando ligeramente atrás a mi mamá. Ella fue a hablar con el padre sobre el asunto de mis 15 y yo me quedé en el carro. Cuando me vio me preguntó qué traía y por qué estaba tan alterada. Y yo le conté mi sueño. Me dijo que si no quería contarle al padre lo que soñé, a lo que yo le dije que no, que ya me quería ir de ahí. Nos fuimos y yo estaba con una sensación de que me perseguían. Ya en la casa estaba más tranquila, pero me costó tranquilizarme. Recordé las palabras de la señora del catecismo y dije, oh, eso ha de ser, y ya pasó. Casi 10 años después de ese asunto, un amigo que entiende cosas histéricas, quizá quiso decir esotéricas y de sueños, me dijo, no manches, güey, la iglesia está profanada. Qué bueno que no hablaste con el padre porque hacen misas negras ahí. Y volví a quedar como Pikachu sorprendido. Hola. Es el final de la historia. Vaya. Qué impresionante. Fíjate que es bastante común ese tipo de sueños premonitorios. Ya sabes, la clásica es que soñé que se me caen los dientes, es que alguien se va a morir, ¿no? O que soñé con un bebé, también muerto seguro, ¿no? Pero Barbie lleva esto a otro nivel completamente. Básicamente visualizó la misa de sus 15 años completa, exceptuando los demonios, ¿no? Pero qué curioso y qué casualidad que al soñar eso, tiempo después le hayan dicho que ahí se hacían misas negras. Ok, para la gente que no sepan qué son misas negras, las misas negras son ceremonias que emulan una misa católica. Comúnmente es considerada como un ritual de culto a Satanás o como la parodia de la misa cristiana. O sea, ya se imaginarán que... Sí. Ok, está muy buena Barbie, ¿eh? Buena aportación. Bien, continuamos con la siguiente anécdota. Esta nos las mandan en anónimo. Y esta es un poquito corta, pero no deja de ser bastante sustancias. Vamos allá. Bueno, esa historia me la contó mi papá. Dice que un día estaban sus hermanos. Su tío, cabe mencionar que mi tío es bien pinche miedoso. Mi tío los estaba espantando, cuando de repente escucharon un ruido de verdad, no provocado por mi tío. Mi tío se asustó. Mi tío se asustó, que regañó a mi papá y a mis tíos, pero ellos le dijeron que no hicieron nada. Ya eran pasadas de las 2 de la madrugada cuando empezaron a escuchar que estaban jalando las sillas del comedor y empezaron a escuchar que se caían cosas. Mi abuela siempre tenía prendida una vela en la cocina, pero esa vez, por azares del destino, se olvidó prenderla.
Es por eso que escuchaban los ruidos. Al paso del tiempo se escucharon más fuertes los ruidos, como si estuvieran rompiendo platos y azotando cosas. Cuando de repente mi abuela, que en paz descanse, grita: "Ya, coño, ahorita te prendo la vela y te rezo". Mi tío, mi tío de nena, se pasó a la cama de mis tíos, pero por asustarlos, mis tíos y mi papá lo mandaron para su cama. Mi abuela aún no bajaba y se escuchaban de nuevo los ruidos, y en eso mi abuela vuelve a decir: ya voy, se me olvidó prenderla". Entonces mi papá y sus hermanos escuchan como si mi abuela empieza a hablar con alguien. Cuando mi abuela termina de hablar, bajaron ellos pues para recoger según los trastes rotos de la cocina. Bajan y todo estaba como si nada. En eso, mi abuela les dice: "Tranquilos, vayan a dormir, aquí no pasó nada. Y no se preocupen, que a ustedes no les harán nada". Ese fue el trato. Cuando mi papá y sus hermanos escucharon eso, se subieron como rayo y se taparon los de pies a cabeza. Hoy en día, yo voy a casa de mi abuela y literal se siente una sensación de miedo, muy cabrón. Cuando subes y miras de lejos la recámara de mi abuela, yo jamás he entrado a su recámara y no puedo ni ir al baño porque tengo que subir, y a la verga no. En esos tiempos, en esa casa, viven las dos hermanas de mi abuela y el hijo de uno de ellas. Fin. Vaya que sí. Este caso del poltergeist, ¿has escuchado de él, Max? Ajá. Bueno, para los que no sepan qué es el poltergeist, es un fenómeno paranormal en el que consiste en el movimiento, desplazamiento y levitación de objetos junto con golpes, sonidos y otros fenómenos inexplicables. Mucha gente dice que estos son fantasmas, son espíritus de personas que no han podido encontrar la luz y en lugar de ello bien se quedan vagando en este plano terrenal, y que la única manera en la que puedan volver en la que tengan que ir allá donde siempre debieron de haber ido, es cometer esa última voluntad o ese último sueño que tenían, o despedirse de algo que les haya causado mucha angustia. Recuerdo haber platicado con aquí mi compañero Max acerca de ese tipo de fenómenos, de si realmente son personas que murieron en ese lugar, o son demonios, o qué tipo de fenómenos o espectros son. Recuerdo que la respuesta que me diste me dejó un tanto perplejo, porque si bien sí llegué a imaginar eso, no creí que en la religión de Max lo tomaran de esa manera. ¿Será que nos puedas contar lo que platicamos aquella vez, Max? Sí, claro. Para empezar la historia, a pesar de que esta corta está muy sustanciosa, es la neta sí es escalofriante. Porque pues a pesar de que es la típica premisa, ¿no? De mueven cosas en la casa, o algún fantasma los hace y cosillas así, resulta, ¿cómo decirlo?, más cercano, ¿no? Porque digo, todos tenemos una casa, ¿no? Ahora que de repente empiezan a pasar este tipo de cosas, sí es bastante extraño. Recuerdo una ocasión que me pasó algo así, ya tiene muchísimo eso, debe tener como unos 2 o 3 años, pero es que fue bastante extraño. Ajá. Recuerdo que en una ocasión estaba ya a punto de irme a dormir y siempre dejo el celular cargando aquí en la sala de la casa. Ya arreglo todo, cierro la casa, ventana, etcétera, que no haya nada abierto. Ya estoy por irme al cuarto, estoy por entrar al cuarto, cuando de repente escucho que el teléfono está descolgado. Escuchaba el ti 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 ti, Ajá. y toda la casa en silencio, ¿no? Y nada más fondo ti 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 ti. Y yo me quedé un momento pensando, de espaldas al teléfono, y dije: ¿Qué está pasando? Y agarré y dije: ok, tranquilo. No sé, puede que sin querer lo haya movido a la hora de... Porque dejé el teléfono cargando al lado del teléfono, mi celular al lado del teléfono. Uh-huh. Pero pues era la forma más lógica, ¿no? De tratar de explicar lo que estaba pasando. Sí. De otra manera, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Es recurrir a que vuelva tu imaginación y dejarte llevar por el horror.
Ahora bien, referente a eso, pues sí es hay muchas explicaciones, ¿no? Cada una alude a un paradigma del cual tú quieras abordarlo. Sí. Desde el paradigma cristiano, una vez que tú mueres, dejas este plano, ¿no? O sea, dejas la tierra, tu espíritu regresa con el Padre y tu alma es la que se debate Dios y el diablo, ¿no? La eterna dualidad del bien o el mal. Ajá. Si tú fuiste una persona que siguió una buena vida, ¿no? Que siguió los mandamientos o lo que tú quieras, ¿no? Es entonces que vas al cielo. De lo contrario, si se dañó a tu prójimo, incumpliste algunas reglas, etcétera, es que te vas al infierno. Es entonces que tu cuerpo se va a la tierra, el espíritu regresa al Padre y tu alma es la que se debate. Ahora bien, eso quiere decir que no hay cabida para que se queden en este plano, o sea, en el plano terrenal, las almas o los espíritus de los demás. Eso no ocurre. Según aquí la creencia es que, o bueno, no la creencia, según lo que dice la Biblia, es que entonces lo que hacen esos pues son los demonios, espíritus malignos. Son los que andan deambulando y obviamente ellos también tienen poder. Tienen cierta capacidad de tomar la forma de algunas personas, de mover objetos, etcétera, ¿no? Sí. Y dependiendo qué tanta libertad se le den a ellos es lo que van a poder hacer. Digamos que una persona que es escéptica en todo sentido, que no cree, obviamente si eres escéptico, pues no crees tanto en Dios, como en el diablo, como en lo bueno, o los espíritus y todo eso, ¿no? Ujú. Ese tipo de personas, pues al no creer, obviamente no dan un paso acá o un paso allá. ¿Qué quiere decir? Al no creer, pues no dan cabida y entonces los espíritus o los demonios no se meten tanto con ellos. Pero una persona que está inmiscuida en esa área, sea por lo que sea, es entonces que sí. Pero también hay ciertas cosas que pues escapan al entendimiento y a la realidad, ¿no? Que son como los que acabamos de ver. Claro. Esa es la explicación que, así muy breve, ¿no? Porque es Ajá. un tema pues un poco más extenso. Claro, claro. La explicación breve a lo que tú me preguntas. Interesante. Me encanta cómo cada, cada paradigma religioso trata de buscarle una respuesta a lo que percibimos. Porque creo que es algo innegable que si estas historias pasan hoy en día, llegasen a pasar también en el pasado. Quizá a principios de nuestra especie. Imagínate. Sí. Como Sí, ese. porque... Ajá. Ajá. Bueno, Sí, como. porque... A ver, continúa tú. Bien. Ya después sale yo. Como esa. Salimos un poquito del tema, pero todavía entrando en lo paranormal. Como esa bolsa que supuestamente se encuentra en la mayoría de las. De los grabados de diferentes culturas. Que supuestamente es una persona, un hombre o un animal que tiene una bolsa en la mano. Y siempre se encuentra esa figura en varios puntos de diferentes culturas que dices, tienen miles de años de diferencia. ¿Cómo es que se puede encontrar la misma figura en otras culturas? Claro, son coincidencias pues inexplicables, ¿no? Exacto. Ahora sí Sí, que porque ibas a como decir. decía Ajá. mi queridísima Twilight Zone, cosas que van más allá del entendimiento. Así es. Y fíjate, retomando un poquito lo de Twilight Zone, es Ajá. interesantísimo porque las premisas de la mayoría de los capítulos son, no sé, tienen este tiro de tuerca al final que es de, no puede ser, ¿no? Todo lo que te plantean es así de, te explota la cabeza. Pero aún así no deja de ser inquietante. A pesar de que para nada es de terror la serie, ¿no? Quizá el capítulo más terrorífico podría ser el de 20.000 pies de altura, ¿no? El famosísimo episodio que hay un gremlin que está destruyendo ahí el avión por partes, ¿no? Ajá. Y uno de los pasajeros lo ve y le creen que está loco y demás. Que de hecho está parodiado y referenciado en Los Simpsons. Que Bart ve a un gremlin que está destruyendo el autobús cuando van a la escuela. No sé si lo hayas visto. No, no lo he visto. Es una excelentísima referencia, ¿no? Pero lo que va es precisamente esa incertidumbre de no saber qué es lo que está pasando. Porque la premisa es muy lineal, ¿no? Ocurre esto, de A nos vamos a B, de B a C y demás.
pero no sabes el porqué de las cosas, no sabes qué es lo que está ocasionando esto, ¿no? Y es ese desconocimiento, esa parte de la trama que está oculta, lo que hace que resulte incómodo de ver en algunas partes, que sea extraño, ¿no? Pero al mismo tiempo, la naturaleza, la curiosidad es intrínseca al ser humano, ¿no? Sí. Somos curiosos por naturaleza. Y es también en parte esa curiosidad de lo que nos mantiene al filo para saber qué va a pasar, qué va a ocurrir. Y es interesante, ¿no? Porque juega precisamente con esa, pongámosle morbosidad, ¿no? Por saber Ajá. qué va a ocurrir, pero también juega con la narrativa. Es interesante esa serie. Ojalá tengan la oportunidad de verla porque sí, sí vale la pena. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a esta siguiente sección, por así llamarlo, en la que vamos a contar anécdotas que encontramos en foros de internet. Hace unos 3 días encontré una que sí me dejó un tanto aterrorizado, ¿no? Porque la forma en la que lo narra este sujeto, no sé si te lleva a sentir cierta incomodidad. Vamos a proceder. No había contado esto porque me daba miedo que esta persona, entre comillas, se entere. Varias personas, amigos y conocidos, me han contado que me han encontrado en la misma avenida, digamos Avenida X. Sucedió por primera vez en diciembre del 2015. Un amigo me dijo que unas semanas antes me había saludado cuando él iba en auto. Dijo que yo lo saludé primero. Le dije que no era yo. Solo me mencionó que no me hiciera pendejo y yo me reí. 6 meses después, pasó lo mismo con la amiga de mi prima, que me dijo que 2 meses antes me saludó en esa calle. Esa vez también me valió verga. En punto y aparte, en marzo del 2017 estaba deprimido porque pues se había muerto el que era mi mejor amigo en la primaria. Ya no nos frecuentábamos, pero pues uno se acuerda de la amistad y todo. Llegaron recuerdos de cuando jugábamos fútbol en la escuela o PlayStation en mi casa. Y fue su funeral y lloré después de 1 año y medio, que fue cuando se murió mi abuelita. La verdad no soy muy llorón. Un mes después saludé a una amiga de mi mamá que trabajaba con ella y me preguntó: ¿qué pasó, mijo? La otra vez que te saludé, de nuevo ella estaba en un auto y yo en la calle. En esa avenida X estaba muy triste, entre comillas. Sí, me aterré. Le pregunté cuándo. Le pregunté cuándo fue eso, hace 3 o 4 semanas, y ella me dijo la fecha exacta, 2 días después de la muerte de mi amigo. Ahí sí fue cuando empecé a preguntarme quién vergas es este cabrón. La siguiente vez, otro cabrón de la prepa me dijo que me vio en la misma calle. De nuevo, supuestamente yo lo saludé primero. Esto pasó en octubre del 2017 y mi amigo me lo contó en diciembre. Obviamente yo había aceptado eso y no le dije nada. En mayo del 2018, en una peda, un conocido de la universidad, que abandoné al año, me dijo que habló conmigo en un camión que hace la parada en Avenida X. Me preguntó: ¿sigues trabajando en eso de Excel? Yo trabajo haciendo dashboards como freelance, pero no se lo había contado a nadie fuera de mi familia porque soy muy antisocial y solo salgo a pistear 2 o 3 veces al año. Pistear es tomar. Me puse pálido y le dije que sí. Toda esa noche me la pasé bien callado. Llegando a mi casa me puse a llorar de miedo y de angustia. 2 personas me volvieron a ver en un lapso de 14 meses. Nuevamente yo en la avenida y ellos en un auto y el otro en una moto. En junio del 2019, un amigo de la secundaria me dijo por Face que si confirmaba que iba a ir a la reunión de amigos. Le dije que sí. Fui sutil al preguntarle más cosas y parece que él estaba en una moto cuando me vio y me habló en la parada de autobús en la avenida X. Ya estaba hasta la puta verga. Fui a esa avenida esta vez para ver qué pedo. No había ido desde el 2015. Luego explico por qué. No vi nada, solo gente. En enero del 2020
tuve que ir a esa avenida porque además de mi trabajo de freelance también revendo e-juice. Fui en mi bicicleta porque mi papá jodió su carro. Fui a entregarle el líquido y de regreso pasé por esa avenida. Vi a 3 calles de distancia a una persona idéntica a mí. Él me estaba viendo. Tengo una mirada templada y seria. Él tenía la misma. Mientras lo miraba, él solo se recargaba en un árbol. Empezó a sonreír. Yo quería ir con él. El hijo de su perrísima madre era igual a mí. Estaba vestido con unos jeans azules, botas cafés y una playera blanca. Pero yo estaba cagadísimo. Algo me lo impedía. Me regresé casi llorando. Volteé para atrás 2 veces y él me seguía mirando. Esta vez no sonreía, solo me miraba. Llegué a mi casa y mi mamá me dijo: ¿qué tienes, amor? Nada, es que vi cómo atropellaban a un perrito. Ay, qué triste, dijo mi mamá. Me metí a mi cuarto, me acurruqué con las cobijas y empecé a llorar como cuando era niño. Estaba muy asustado y quería ir con mi mamá, decirle que me abrazara. No lo hice. No ha pasado un incidente desde entonces y me juré nunca pasar por esa calle de nuevo. No estoy loco. Las veces que supuestamente me vieron estaba encerrado en mi casa. En noviembre del 2015 estaba en el camión. Iba a un parque a tomar muchas pastillas para suicidarme porque tenía depresión. Me bajé en la avenida X porque decidí no hacerlo. Aún no sé qué verga significa todo. Nunca le he contado esto a alguien. Solo en el 2017 conté los primeros 2 sucesos en ISPA. ISPA-chan es un foro de internet. Pero me mandaron a la verga y no lo volví a contar. El hijo de perra es idéntico a mí. Juro que no es una persona. Puede ser una proyección mía o alguna mamada así. A él no le sigue el juego a nadie. Ya dije que él primero saluda a los que conozco. Además, ¿cómo él iba a saber que yo trabajo en Excel? Él le contó eso a mi amigo. La única vez que estaba triste fue cuando se murió mi amigo. Las otras veces al parecer estaba normal. Hay algo raro y estoy aterrado. Mientras escribo esto, siento que él me está viendo. Tengo la puerta de mi cuarto abierta, pero me da miedo encerrarme. No tengo boca y debo gritar. No es cierto. Y esa es la historia, anónimo, porque pues, no menciona el nombre y los foros son anónimos. Que nos menciona nuestro compañero internauta. ¿Tú qué opinas, Max, de esto? Partimos de lo mismo, ¿no? Es ese miedo a lo desconocido. ¿Qué madres es esa cosa, no? Si es que es esa cosa o si es que es alguien. El pensar que pueda ser alguien, ok, lo deja, digamos que menos aterrador, ¿no? Ajá. Pero el decir qué es esa cosa, o sea, ya no tiene humanidad, porque ya no es alguien, es eso. Exacto. Y eso de qué puede ser capaz, ¿no? Uh-huh. No sé, una parte de mí podría decir que es un viajero en el tiempo, ¿no? Que es el de un futuro o algo así. Sería algo interesante también. Sí. Otra que podría ser el de un universo paralelo. Otra que podría ser eso que habíamos platicado, ¿no? Un demonio que tal vez está tomando su forma. No sé, hay un sinfín de posibilidades. Uh-huh. Es que es algo muy extraño, ¿no? Así como esa creepypasta moderna del perro que comía cereal. Está muy buena, ¿eh? O sea... Está muy buena, pero si te puedes a sobreanalizarla y así a sacarle demasiado relleno donde no hay, pues sí puede llegar a quizá incomodarte o asustarte un poco, ¿no? Sí. Pero pues no, realmente no da miedo, es así como de pues güey, no manches, es un perro comiendo cereal, suena ridículo. Y es ahí donde yace el secreto. Pero si de verdad lo es, ¿qué pasa? Exactamente. Esa pregunta de ¿y si sí? Quita esa característica de ficción y lo aterriza a la realidad. Y cuando algo es real, ahí es cuando da miedo. Pero que es de lo real, ¿no? Exactamente. Ya lo veremos el martes con el profesor. Exactamente. Pero es ahí donde partimos, ¿no? O sea, tu cabeza buscará desde un inicio 50,000 posibles respuestas, ¿no? Así es. Y todas se van a generar en orden aleatorio, ¿no? Ya después que te pongas a analizar la situación, ok,
Es de aquí para acá, de plano no son factibles. Esta aquí es así, ¿no? O sea, vas a poner a analizarte las posibilidades y vas a comenzar a ordenarlas de menor a mayor factibilidad. Y la que más te convenza, güey, esa es la real y se acabó, chingue su madre. Así es. Esto me convenció y esto es lo que pasó, fin de la historia, ¿no? Como lo que comentabas este güey que decía que vio al gato. Lo dijo tantas veces que se lo creyó. Así es. Bien. Pero sí, es interesante, muy, muy interesante. Sí, sí, sí. Cada quien tiene la realidad que acepta tener. Que se de tener. Mira, Porque también, o sea, ¿cómo se le llaman a esos doppelganger, no? doppelganger, así es. Podría ser uno de esos tantos. Dicen que si te encuentras con el tuyo es porque tu muerte está cerca y que este va a intentar tomar tu lugar a como sea, a como sea. Fíjate que no recuerdo cómo se le llama a estos seres que son creados supuestamente con la energía humana. Lo vi en un video de Dross, pero pues también ya te imaginarás, no es así como que una fuente muy confiable de información porque pues es mero entretenimiento. Yo no referenciaría a Napa Dross, ¿no? No, pues para nada. Pues sí, él en un video, para aquellos que estén viendo a ver si lo pueden comentar, él mencionaba que antes en la Edad Media había una práctica de esoterismo, porque ya sabes, la magia siempre ha existido en las culturas, en la que una persona hace ciertos rituales para crear otro ser de energía de él mismo. ¿Esto para qué, te preguntarás? Para hacer múltiples cosas, para que sea su esclavo, para que sea su acompañante, etcétera, etcétera. Un ejemplo muy claro es como ese capítulo de Los Simpson, de nuevo, esos Simpson lo saben todo, en el que, una casita del horror, en la que Homero crea con papel, no, esa de Lisa y Bart con papeles le meten a un indio americano de cera y los hace lo que el papel diga o algo así, pero no puede hablar. No sé si lo recuerdas, tú seguramente sí. Chefcito. No, se nos fue Max. No se preocupen. Bueno, voy a seguirlo contando. Supuestamente estas criaturas, parece que ya regresó Max. Bueno, esas criaturas nacen de la energía del cuerpo humano. Una disculpa, se me cortó la comunicación y no escuché nada de los últimos 2-3 minutos. No te preocupes, no dije mucho. Solo te estaba preguntando si recuerdas ese capítulo de la casita del horror del indio americano de cera, en la que Bart y Lisa le ponen papeles por la boca para que haya acciones. Ah, sí, la película del Golem. De hecho, estaba basado en una película. Se llama El Golem también. Interesante. Sí, en el que Ajá. se crean para hacer lo que uno quiera, que mantenernos como esclavo básicamente, ¿no? Claro, claro. Y puede que, no sé, quizá tanta energía que tenía este chavo al punto de suicidarse, que accidentalmente pudo crear tulpas, exactamente, los tulpas, Fer, exacto. Estos tulpas son cosas de judíos según el golem, dice Barbie. Estos tulpas nacen de la energía de las personas y posiblemente este chavo hizo ese tulpa a partir de esa sensación, de esas ganas de morirse en ese instante y al momento de arrepentirse. ¿Quién sabe, no? Igual y el sujeto se alimentó, recuerden que son historias de internet, cualquiera se puede inventar lo que sea. Y sí, pues qué bien escrita está, ¿eh? Muy interesante. Sí. Porque, ¿has visto la película del hombre duplicado? Que está basado en un libro igual creo que se llama el autor José Saramago. Saramago. No. ¿Lo conoces? Es en inglés creo que se llama The Enemy, la película. Ajá. La protagoniza Jay Gilligan. Oh. Es una película bastante interesante porque cuenta pues más o menos lo mismo que este güey. Resulta que es un profesor de una universidad, tiene una vida bastante aburrida, bastante monótona, etcétera, ¿no? Hasta que un día uno de sus compañeros le dice que vea una película para distraerse y que le recomienda una, ¿no? El chiste es que va, le dice hacerle caso a su compañero, va a un videoclub, imagínate un videoclub, y renta una película. Y fíjate, la película no es tan vieja, es como de 2012, 2011.
El chiste es que la renta, se pone a verla en su casa, ¿no? Y se da cuenta que uno de los actores que estarían en esa película es idéntico a él, güey. A la bestia. Es exactamente idéntico a él. Y él se trauma, dice, ¿qué es esto que está pasando, no? Ajá. ¿Cómo puede ser esto posible? Y entonces agarra y empieza a investigar, ¿no? ¿Qué está pasando? Va a empezar a meterse a los perfiles, ¿no? ¿Cómo se llama ese actor? ¿En qué otras películas ha salido y demás? Y da con su información. Y resulta que este actor ha salido también en muchas otras películas. Bueno, no muchas, unas cuantas, ¿no? El Pero actor se tiene llamaba Jake cierta Gyllenhaal. fama. Imagínate. Ajá. Y entonces decide contactarlo, lo logra hacer, y es entonces que se acuerdan de ver en un lugar. Van y dicen, no puede ser, somos idénticos, somos gemelos, somos la misma persona. Y es entonces cuando empiezan a suceder varias cosas y no se los quiero spoilear, ¿no? Porque quieren ver la película, pero está bastante interesante, ¿no? Ajá. Créeme que esa premisa de que son la misma persona, te la imaginas tú desde el primer momento que ves la película. O sea, es inevitable que no lo pienses porque es una de las conjeturas a las que llegas con ver toda esa información. Sí, claro. Pero imagínate que pueda ser eso, que este chico pueda llegar a pensar con todo eso que tiene en la mente en ese momento, que pues realmente es algo denso, Sí. que pueda hacer que él vea a esa otra persona idéntica a él y que pues al final sea el mismo. Algo así como una doble personalidad. Es también otra opción. Debe ser sumamente aterrador encontrarte a alguien exactamente igual a ti, ¿no? Como te acuerdas del sujeto que encontramos que era idéntico a mí, Ajá, en una que foto. va en el tecno. Exacto. Exactamente. Es. Bueno, para los que no lo saben, en una ocasión que estábamos platicando con unos amigos, una amiga me mostró una foto de un güey que era no exactamente igual a mí, pero digamos que un 90% sí. Solo le faltaba ser Solamente más que él estaba llenito. un poco más. Mande. Solo le faltaba ser más llenito. Exactamente, él era un poco más esbelto que yo. Como la mitad más o menos. Esbelto. Pero es que de verdad el parecido era extremadamente. No, no, era demasiado el parecido. La forma de la Ya nariz, fue incluso entonces, la barba. La barba era. Dios, que parece que te lo hubieran quitado y se lo hubieran puesto a ese sujeto. casi. Haz de cuenta que la forma de la cara, los ojos, la mirada, la nariz, la barbilla, la barba, el cabello, todo era muy parecido. Pero después nos metimos al perfil de Facebook del sujeto, estuvimos ahí viendo las fotos, pero nada más era una. Y era por el ángulo que tenía. Revisamos las demás y pues nada que ver, nada que ver. Pero aún así de primera instancia fue como de, ¿what? ¿Qué está pasando? Sí, Demasiado extraño. Bien. Max, ¿no te gustaría llamarle a tu hermano ya para acabar con la transmisión? Ya estamos a ¿cuántos? 52 minutos. ¿Qué te parece? Sí, ya casi para terminar. A la hora finalizaremos. Exacto. Lamentablemente mi hermano ya se fue a dormir. Ok, no pasa nada. Por suerte. Pero Ajá. él les tenía algunas historias interesantes de McDonald's Centro. Él trabaja ahí. Algunas historias muy interesantes que pueden llegar a ocurrir. Y más de noche, ya se imaginarán por qué. No les queremos spoilear, si en otra ocasión él está disponible, que se les cuente de su viva voz. Sería muy bueno. De hecho, el centro es una de las... El centro de aquí, el puerto de Veracruz, es una de las zonas con más historias de todo tipo, principalmente sobrenaturales, ¿no? Sí, o sea, lugares antiquísimos como lo son el centro histórico, imagínate, el primer municipio en América. Más ya de 500 años ¿Cuántas de cosas existir, no han pues. sucedido aquí? Exactamente cuántas historias, cuántas cosas, cuántas personas no habrán ido, venido, morido, muerto, sufrido aquí en este lugar, ¿no? Sí, muchas contemporáneas como la reina del carnaval que asesinó a sus hijos. Uf, Esta historia la clásica. es bastante densa. Sí, Clasiquísima, pero creo que fue, no recuerdo si entre los 70s a 90s, no recuerdo bien la década, pero si en ese momento fue un super escándalo, imagínate ahora que en ese momento lo sigue siendo, ¿cómo habrá sido en aquel entonces? fue en marzo del 89. En marzo del 89, imagínate. No fue hace mucho, hace 30 años. No fue mucho. Y el cuarto, la habitación, el departamento donde ocurrió es ahí cerca del, creo que está el edificio, enfrente del tranvía del recuerdo. Ah, sí. Creo que es donde está la parisina. Uh-huh. Vaya.
Y es parte también de la sugestión, ¿no? Por ejemplo, uno pasa ahí como cualquier otro día y X, ¿no? Ajá. Pero te agarran y te señalan, güey, mira, ahí arriba, ahí ocurrió un homicidio. Ah, no mames, ¿no? Y ya se ¿Y qué homicidio? siente el ambiente Y ahí dices, ah, pesado, no, ¿no? sí, güey. Es no, es aterrador. Sí, sí, sí. Pero también parte de la sugestión, ¿no? Mientras uno se mantenga tranquilo, porque estás no tú tranquilo en la noche, ¿no? Ajá. Hay un ruido y, ah, no fue un perro, fue el gato. Y de repente empieza a contar ese terror como ahorita, ¿no? Ajá. Oye, un ruido, ah, no, fue el fantasma, ¿no? Fue la ex reina de belleza que viene por mi casa. A enterrarte en su casa. Pero esa es una historia para otro día. Esa era una historia para el otro día. Bien, ya para finalizar la transmisión, vamos a leer un pequeño tema, una pequeña anécdota pequeñísima, para que quienes quieran participar en la siguiente transmisión, pues vayan pensando cosas extrañas e inexplicables que hayan pasado en su casa. O quizá en la casa de algún amigo o de algún familiar, etcétera. Así Que que, hayan vivido o que les hayan contado de primera mano. exacto, no el primo de un amigo porque pues ya se deteriora mucho la historia de esa persona Sí. hasta acá. Mientras más personal sea, mucho mejor. Exactamente. Max tiene ahí unas cuantas pero pues ya veremos en la siguiente transmisión. Bien, continúo. Así es. Bueno, inicio. Un evento extraño. Recuerdo una vez cuando era adolescente, por eso del 2007 o 2008, me pasó algo muy extraño. Una noche en la que acababa de salir de bañarme, me dirigí a mi habitación y para ello debo cruzar la sala de mi casa. Cuando me dispuse a caminar, sentí como algo fue lanzado hacia mí desde la sala, pegándome en la cadera. Cuando revisé qué era el objeto, miré que era una moneda, y en ese momento dirigí mi mirada hacia la sala, creyendo que vería a alguno de mis hermanos haciéndome una broma, lo cual no pasó. Ellos ya estaban dormidos. No lo pensé mucho y seguí caminando. No creo en fantasmas o cosas paranormales, y siempre trato de encontrar la lógica a cosas que desconozco, pero esto jamás lo he podido explicar. Años más tarde, mi hermana menor le pasó algo similar, solo que a ella le lanzaron una tapadera de mayonesa, según me cuenta. Jamás hemos podido averiguar qué pasó y jamás ha vuelto a pasar. Hoy tengo 27 años y aún sigo pensando en ello. ¿Qué habrá pasado aquella noche? De nuevo el tema de Poltergeist. ¿Sí? Sí, es muy recurrente. Sí. Lo dices, pero me acuerdo de la película, ¿no? No tiene que Sí, verlo. no sé, no la he visto. Te digo, soy un chillón. Soy miedoso, si no pregúntale a Jen. Clásico de género. Sí, fíjate que a pesar de que amo esos temas como no tienes una idea, y a pesar de ser un llorón, me jamás he vivido ese tipo de experiencias más que una sola vez, pero después lo contaré. Que rayos, o sea, cuando lo vives, tratas de todas las maneras posibles buscarle una explicación, y cuando dices no puede ser, no la hay, te queda esa duda y empieza a entrar ese miedo o esa incógnita. Sí, es terrorífico. Y fíjate, muchas veces, no sé cómo decirlo, las cosas más sencillas son las que causan más terror, ¿no? Sí. Es decir, me lanzaron una moneda, Ah, bueno. pero no había quien la lanzara. Exacto. Entonces, ¿qué pudo haber sido? Es como ese súper famoso, popular cuento de los más cortos y también de los más extraños que Ajá. puede haber, que dice, y cuando desperté, el dinosaurio seguía ahí. Ca- Pues sí, es así como de, como que el dinosaurio seguía ahí, ¿no? Ujú. ¿A qué te refieres? ¿Dónde estabas dormido o qué pasó? Son ese tipo de sucesos que uno le busca explicación o lógica, pero no la hay. Y si la hay, está más allá de nuestro entendimiento algunas veces. Sí, sí es.
Bueno, querida audiencia, les agradecemos que se hayan quedado, los que se quedaron y si no también, por estar en estos ya 59 minutos con 49 segundos. Max, ¿algunas últimas palabras que quieres decir? Adelante. Sí, como esta primera edición, agradecemos por la participación de todos ustedes. Gracias por haber escuchado este podcast. Y enviado sus Lo hicimos anécdotas. lo hicimos con la intención de pasar un buen rato entre nosotros, compartirlo con alguien más que fueron ustedes. Nuevamente, muchas gracias por dejarnos compartir este momento y esperamos verlos en la siguiente edición. Muchas gracias, preparen sus historias y muy pronto vamos a tener el siguiente en vivo, así que no se lo pierdan. Nos vemos en el futuro. Hasta la próxima.